Profecías de Santos y Beatos. Padre Oliveira de Brasil. Inicio de Profecías 2003. El Padre Oliveira es un sacerdote brasileño que reside en Río Grande do Sul. A lo largo de los años, ha recibido visiones místicas y revelaciones proféticas de Dios. Su verdadera identidad se mantiene intencionalmente en secreto, bajo el nombre temporal de Padre Oliveira, a petición propia. Esto es para asegurar que la atención del público se mantenga en el contenido del mensaje, en lugar de en su identidad personal. El Padre Oliveira clasifica estas experiencias de la siguiente manera. Me refiero a un suceso como una visión, cuando soy testigo de una imagen que se forma frente a mí, de manera muy similar a ver u oír algo con mis sentidos físicos. Visualización es como describo los casos en los que una imagen toma forma involuntariamente en mi mente, capturando toda mi atención con su singularidad. El término sueño engloba todo lo que veo o escucho durante mis horas de sueño y que recuerdo al despertar. Por último, lo llamo locución interior cuando se trata de palabras y frases que de manera similar a las visualizaciones surgen espontáneamente en mi mente. Los 3 días de oscuridad. 2003 al 2019. El Padre Oliveira no recuerda la fecha de la primera vez que tuvo el sueño, solo está seguro de que fue en 2003. Siguió teniendo el mismo sueño durante 16 años, con una frecuencia variable, entre 1 o 2 veces por semana, a veces completo, a veces incompleto, pero se despertaba en medio del sueño. A lo largo de los años, las personas y el lugar donde ocurrieron los hechos variaron. Pero los hechos en sí, incluidas las cosas que escuchó y dijo, siempre fueron los mismos. No le había contado a nadie sobre el sueño, hasta un día de enero de 2019, cuando entró en contacto por primera vez, con las supuestas cartas del Padre Pío sobre los 3 días de oscuridad. El parecido era tan grande, que sintió la necesidad de comentar el misterio que lo había acompañado durante tantos años. Después de contar el sueño, nunca más lo volvió a tener. Descripción del sueño. Siempre comenzaba de la misma manera. El sacerdote estaba parado cerca de la puerta de una casa, afuera, mirando el cielo. En un momento determinado, lo vio rojizo, pero de un tono diferente al del anochecer, o al amanecer. El sol estaba cerca del horizonte. Había una especie de fuego en el cielo, de color entre rojo vivo y azul. Se parecía a las nubes, pero de una manera que nunca había visto antes, porque parecía fuego. Luego escuchó el sonido de los pájaros, y vio muchos de ellos volando en la misma dirección. El cielo se oscureció demasiado rápido, como cuando se avecina una tormenta. En ese momento, siempre había alguien cerca que preguntaba, ¿qué pasa? La respuesta del sacerdote siempre era la misma. Está empezando. Sentía mucho frío. Después de eso, se encontró dentro de la casa. Estaba cerrando las ventanas con madera, tablas, mantas, y otros materiales. Los objetos que utilizó en este momento también variaron a lo largo de los años que tuvo el sueño, pero siempre estaba cerrando todas las aberturas del lugar. Dentro de la casa había varias personas, todas conocidas del cura, que le ayudaban a cerrar ventanas y puertas, y llevaban comida o mantas, de un lado a otro. Siempre en esta parte del sueño, alguien empezaba a cuestionarlo todo. Esto no es necesario. Es una exageración. Ya han dicho en la tele que se va a pasar. El cura siempre respondía con una orden, para que siguiera con el trabajo. 2 detalles sucedían cada vez que tenía el sueño. Se miraba en el espejo de una de las ventanas, y se daba cuenta de que tenía el pelo y la barba canosos, aunque no parecía viejo. Y cuando estaban terminando de cerrar, llegaba un conocido en el último momento, y sentía un gran alivio. La secuencia del sueño continuaba de la misma manera. A partir de entonces, todo se volvió muy oscuro. No podía identificar las caras de todos los que estaban en la casa. El número parecía rondar entre 20 y 30 personas. Se encendía una luz, siempre en el centro. La primera vez que soñó, eran velas grandes y pequeñas, unas 5 o 6, colocadas en el centro de la habitación.
En otras ocasiones, era una chimenea, pero siempre con velas delante, o luces de emergencia, con velas también. Finalmente, la tercera parte del sueño se resume en esto. Todos reunidos en la oscuridad, con alguna pequeña luz en el medio. Todos sostenían un rosario. Alguien siempre decía en este punto, hace demasiado frío. Su respuesta también era la misma. Ya empezó, será mejor que recemos y hagamos silencio. Luego vino la peor parte del sueño. Empezó a escuchar ruidos como relámpagos y truenos. A veces sonaban como bombas estallando, un fuerte viento y silbidos. A través de los pocos huecos que quedaban, podía ver los destellos de los relámpagos, o de las bombas. Era difícil saber de dónde, o de qué provenían los destellos. El miedo era grande en ese momento. Se podía sentir el temblor de la casa, a través del suelo y las paredes. La secuencia era inquietante. Se empezaron a oír gritos y mucho ruido afuera, como si una gran multitud corriera por las calles. Se oían disparos, objetos que se rompían, gente gritando y ruidos de animales, como cerdos, caballos y bueyes. El padre Oliveira comparó lo que oía con el sonido del infierno. En ese momento, siempre alguien se acercaba a la ventana, como para espiar lo que pasaba fuera de la casa. El sacerdote siempre se levantaba rápidamente, y decía, aléjense de las ventanas, no miren afuera. El sueño siempre terminaba de la misma manera. Se reunía con algunas personas alrededor de una pequeña luz, encerrado en una casa, con ese infierno sucediendo afuera, mirando las velas. Sentado en un pequeño taburete, se decía a sí mismo, solo tenemos que aguantar 3 días. En 3 días, pasará. Nunca soñaba más allá de ese momento. O se despertaba antes, o exactamente en ese momento. La puerta del infierno. En la noche del 7 de enero de 2016, el padre Oliveira se despertó bruscamente, y como sobresaltado, vivió una experiencia que no puede clasificar con seguridad, ni como un sueño, ni como una visión. Al principio, estaba sentado en la cama. Después, parecía estar en un lugar diferente. Finalmente estaba de nuevo en la cama, pero esta vez, acostado. Se encontró ante una inmensa puerta de hierro, muy alta, como un edificio de 10 pisos. A ambos lados de la puerta, había un enorme muro de piedra. Las paredes no eran de piedras pulidas, como las de un edificio, sino que era como si fueran una enorme montaña, en la que estaba incrustada la puerta. El sacerdote no podía ver el final de estas paredes, ni del lado derecho ni del izquierdo. Además de extenso, el ambiente era oscuro. Había algunas piedras grandes y sueltas, cerca de la entrada de esta puerta. El sacerdote oyó, del otro lado de los muros, muchos gritos y sonidos extraños, como de gente peleando, y gritando desesperada. De repente, una de aquellas piedras, empezó a tomar la forma de una criatura grotesca. El sacerdote describió a la criatura con las siguientes palabras. Imagínese un gato, despojado de pelo, tan alto como un hombre. Su piel era de un tono verdoso enfermizo, surcada de llagas abiertas. Sus extremidades eran grotescas, retorcidas en formas antinaturales. Y su rostro, aunque vagamente humano, era una máscara de horror, con las cuencas de los ojos vacías y abiertas. Ese ser, obviamente un demonio, se levantó y miró en su dirección. Se acercó caminando. El sacerdote tenía mucho miedo. Entonces comenzó un diálogo. Te traeré aquí. No escaparás. Hay muchos como tú aquí. El padre Oliveira dice. ¿Qué es este lugar del que hablas? ¿Qué quieres decir? Este lugar es nuestro. Y haremos todo lo posible para arrastrarte hasta aquí. El padre Oliveira dice. Podéis intentar lo que queráis, pero mi Dios y vuestro Señor es omnisciente. El demonio se rió a carcajadas, soltando un torrente de viles insultos. Se burló del sacerdote, llamándolo esclavo de la mujer, alma condenada, simple gusano. ¿Crees que puedes hacer frente a nosotros? El padre Oliveira dice, no puedo, pero si Dios lo quiere, puede liberarme. Podéis intentar reclamarme, pero si Dios lo permite, es porque lo merezco.
Sin embargo, aunque consigáis arrastrarme hasta aquí, no podréis arrastrar a los que el Señor ya ha salvado, y que seguirán salvando a través de mi ministerio. No es mi poder, pero todo es obra del Señor. El demonio se enfureció, y se abalanzó sobre el sacerdote. Muchas otras rocas también se transformaron en estos seres, y lo rodearon por todos lados. El sacerdote pensó que lo harían pedazos. Sin embargo, en el último momento, las criaturas retrocedieron aterrorizadas, con la mirada fija en algo detrás del sacerdote. Al darse la vuelta, el sacerdote vio una colosal figura angelical, encaramada en una enorme roca. El ángel medía al menos 3 o 4 metros de altura, estaba envuelto en una túnica azul profunda con capucha. Sus alas eran enormes y sombrías, y su rostro era blanco y de una belleza exquisita. Sus ojos eran claros, y su expresión transmitía una paz indescriptible. En sus manos sostenía una guadaña. El padre Oliveira miró a los demonios, y los encontró encogidos, como si trataran de protegerse. Se volvió hacia la figura angelical, y preguntó su identidad. El ángel permaneció en silencio, su respuesta fue un gesto. Una enorme guadaña, en cuya hoja estaba grabada la enigmática ecuación. 33 más 12, brillando con un calor sobrenatural. El sacerdote no entendió el críptico mensaje. Entonces el ángel levantó su guadaña, y 9 figuras luminosas se materializaron alrededor del sacerdote. Eran personas, pero sus rasgos estaban oscurecidos, por la luz radiante de la que todas parecían estar compuestas. Las 9 personas se tomaron de las manos, y desaparecieron. Un halo deslumbrante envolvió al padre Oliveira. Una figura radiante se materializó a su lado, con una mano apoyada sobre su hombro, y la otra alcanzando el anillo luminoso. En ese momento, el brillo del halo se intensificó, y todos los demonios huyeron, transformándose nuevamente en piedra. El sacerdote también se convirtió en un faro de luz, con las manos encendidas. Se encontró cara a cara con el ángel, que sonrió enigmáticamente, y señaló una vez más los números crípticos de la guadaña, antes de desaparecer. El sacerdote se despertó, y se encontró nuevamente en su cama. Buscó su Biblia, la abrió al azar, y se detuvo en Eclesiástico 14:11. Hijo mío, si tienes riquezas, date un capricho, y haz tu ofrenda a Dios proporcional. El sacerdote interpreta el evento de la siguiente manera. Creo que el Señor, en su infinita misericordia, quiso mostrarme el odio que el infierno tiene por los sacerdotes. Esta visión me sirvió como advertencia, de que el sacerdocio, se enfrentaría a años difíciles por delante. Yo estaba en mi año 33 de vida en ese momento, por lo que creo que el más 12 se refiere a los siguientes 12 años, o el tiempo que tardaría hasta mi año 45, es decir, 2028. Otra intuición que tuve sobre las 9 personas iluminadas, es que puede ser la necesidad que tienen los sacerdotes, de aliarse con los santos ángeles, que forman 9 coros, y su ángel guardián, que sería la 10ª persona dentro del círculo, que tocó mi hombro, en estos años de combate espiritual. El ángel con vestiduras oscuras, para mí, era un ángel del fin de los tiempos. La guadaña, aunque tradicionalmente se asocia con la muerte, aquí significa la muerte de una época, sugiriendo un periodo prolongado de guerra espiritual, que culminará en 2029. Así interpreto esta experiencia. Sangre en la iglesia. 28 de julio de 2017. Era un viernes por la tarde, alrededor de las 15 horas. El padre Oliveira estaba en la iglesia, preparándose para un retiro de matrimonios. De repente, empezó a oír, a través de una locución interior, a alguien que decía repetidamente, 23 de septiembre. La voz a veces gritaba, a veces solo hablaba, pero siempre con expresión de prisa. No veía nada, solo oía. Empezó a pensar en varias posibilidades, porque el 23 de septiembre es el cumpleaños de un pariente cercano, el día de San Padre Pío, y el día de su propia consagración al Santo Ángel. Sin embargo, nada parecía tener que ver con lo que oía. Preguntó algunas veces, en voz alta, si se trataba de su pariente, de San Padre Pío, o de su Santo Ángel, pero la voz seguía diciendo solo, 23 de septiembre.
Entonces sintió una repentina urgencia de mirar hacia atrás. Cuando volvió la mirada hacia la puerta de la iglesia, tuvo una visualización. Estaba exactamente en el mismo lugar, pero todo estaba muy oscuro. A través de las ventanas, vio afuera, destellos de relámpagos, y fuertes truenos, como en una fuerte tormenta. Entonces, un líquido oscuro comenzó a gotear por las ventanas delanteras, y por debajo de la puerta de la iglesia. Cubrió el piso. Pasó por el pasillo central y los bancos, hasta llegar a los pies del sacerdote, que pudo ver con más claridad que era sangre. Tan pronto como la sangre tocó sus pies, la visión cesó. Sobre este episodio, nunca tuvo claro el significado. El aviso del ángel. 23 de septiembre de 2018. Todos los años, el padre Oliveira se retira solo, para un retiro espiritual. El último día del retiro de 2018, trató de preparar su proyecto de vida para 2019. Al comenzar a escribir, pensó, creo que debo hacer un plan a más largo plazo. En ese momento, tuvo una visión. Un ángel estaba a su lado. Alto, con cabello rojizo, cinturón azul y túnica blanca, miró al sacerdote, sonrió y le dijo, en 10 años, prepárate. El sacerdote quedó asombrado, pero sintió una paz y una alegría inexplicables. Cuando intentó preguntar, ¿preparado para qué? El ángel ya había desaparecido. Durante varios días, permaneció en ese estado de alegría y paz. Sin embargo, desde ese día, el año 2029, ha sido motivo de preocupación para él. Al transcribir este pasaje, se dio cuenta de que el hecho ocurrió el 23 de septiembre, fecha citada, en el caso de la visión de la sangre entrando en la iglesia. El viaje del Papa Francisco. 11 de febrero de 2020. Era de noche cuando el padre Oliveira celebró la misa de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, en casa de una familia a la que quería mucho. Tenían un pequeño oratorio en su casa. Durante la consagración, mientras adoraba a Jesús en el Santísimo Sacramento, el sacerdote tuvo una visión, una imagen lívida que parecía salir de la misma Eucaristía. Describió 4 imágenes claras. Primeramente, vi al Santo Padre subiendo a un avión, saludando a la gente y sonriendo. La segunda imagen, fue la de la Plaza Roja en Rusia. Vi la Catedral de San Basilio, y luego vi algo parecido a 2 estrellas chocando, y una gran explosión en el cielo. La tercera imagen fue el funeral del Papa emérito. Había poca gente a su alrededor, y mucha tristeza. La cuarta imagen, fue la del Santo Padre caminando solo, por las calles de Roma. El aspecto de la calle, era el de un escenario de posguerra. Se dirigió hacia la plaza de San Pedro, pero a medida que se acercaba, se alzaron ante él unas puertas de hierro. Las rejas eran como las de las puertas antiguas, y el hierro parecía incandescente. El Santo Padre se acercó, pero no pudo atravesar las puertas. Después de esta última imagen, la visión cesó, y continuó celebrando la Santa Misa. La visión de los años futuros. El 12 de marzo de 2020, el padre Oliveira se despertó en medio de la noche, y sintió un fuerte deseo de ir a la capilla. Miró hacia el altar y comenzó a tener una visión. El globo terrestre girando, con el número de años que pasaban sobre él, y debajo aparecieron una serie de imágenes. Sacó su diario espiritual, y comenzó a intentar describir lo que estaba visualizando. Al describir las imágenes, anotó lo que creía que significaban. Por eso, en palabras del Padre, se describirán a continuación las imágenes que vio, y luego lo que sintió que podían significar. Vi el número 2020. La primera imagen era la de todas las personas del mundo, y todo lo demás paralizado. Lo interpreté así. El año 2020, será conocido como el año que no pasó. La gente mirará a este año como un año estancado. Vi entonces a los obispos cerrando las puertas de las iglesias, y a una multitud desilusionada que los miraba desde fuera. En esa multitud, muchos tenían una luz sobre la cabeza, y otros señalaban hacia la iglesia. Interpreté. La cobardía de los pastores de la iglesia, no será olvidada. Los fieles laicos recibirán muchas gracias especiales, que despertarán muchas conciencias.
Muchos laicos harán graves acusaciones, a causa de los pecados de los obispos. Vi al Santo Padre sentado a la mesa, con las manos en la cabeza, angustiado y llorando. Interpreté: el Santo Padre sufrirá mucho. Ya está sufriendo. Su mayor sufrimiento estará en su propia conciencia. A partir de ese momento, el globo terráqueo comenzó a girar, y pasaron los años, y se sucedieron muchas imágenes de sufrimiento. Eran tantas que no podía escribir. Una de ellas, era la de los pobres en la calle. Interpreté: este año marca el comienzo de un periodo de prueba. Los próximos años serán un tiempo de caos y dificultades. El final de 2020, se caracterizará por desafíos económicos. Vi el número 2021, y luego las banderas de China, Estados Unidos, Francia y Alemania, ondeando de manera agitada, como una multitud de fútbol. Interpreté: habrá cierta tensión en el escenario mundial, y afectará a China, Estados Unidos, Francia y Alemania. Vi al Papa mirando la bandera rusa. Interpreté: el Papa se acercará a Rusia. No sé si irá a Rusia, pero miró la bandera rusa con cierta esperanza. Vi la bandera de China. De repente se rompe, y comienza a salir algo como barro. Interpreté: se revelarán muchas cosas ocultas en China, o desde China. Vi la bandera estadounidense quemada, por un grupo de personas vestidas de negro. Interpreté: los Estados Unidos serán atacados, y serán llamados enemigos de la humanidad. En ese momento me vino a la mente con claridad, la expresión, enemigos de la humanidad. Vi a mucha gente con armas en la mano, y luego vi una multitud corriendo por las calles. Interpreté: la industria armamentística crecerá, y el clima de guerra estará en pleno auge. Luego vi a un sacerdote con una bandera roja, siendo expulsado de una iglesia por los laicos. La iglesia era similar a una que conozco, igual que la que está en el centro de la ciudad donde vivo. Por la similitud, creo que esta parte se refiere a Brasil. Interpreté: en Brasil, en 2021, el comunismo infiltrado en la iglesia será expuesto. Supuse que ya no habría dudas al respecto. Luego vi a muchos sacerdotes y obispos, quitándose sus vestiduras sacerdotales. En ese momento sentí una gran tristeza. Interpreté: se verá, o se revelará una gran apostasía, o escándalo, o herejía. Luego vi que se abría una ventana, y luego hubo una gran calma. Durante esta calma, vi a la gente preparándose para algo, abasteciéndose de alimentos. Interpreté: una ventana, periodo, de paz llegará, entre 2021 y 2022, mientras el globo giraba, pero esta paz será como una falsa paz, por un corto tiempo. Creo que es un periodo de preparación. Vi los números 2021 y 2022. Y justo debajo, militares reunidos. Pero estaban como si estuvieran escondidos, en una reunión secreta. Interpreté: en este periodo creo que comenzarán los primeros conflictos. Pero el mundo no lo sabrá, no será público. No sé por qué, pero tengo la sensación de que esta imagen es muy metafórica. Este es un conflicto que no se verá abiertamente. Luego vi un gran incendio en la parte superior del globo terrestre. Me pregunté: ¿habrá una catástrofe en el hemisferio norte? Luego vi al presidente de Rusia, señalando el globo y riendo burlonamente. Interpreté: Rusia mostrará su malicia. O sucederá algo, que confirmará una posición del presidente de Rusia. Su expresión era como la de cuando dices: te lo advertí. Te lo dije. Vi al Papa Benedicto XVI preparándose para el entierro. En el globo terráqueo ya aparecía el número 2023. Me pregunté: ¿el Papa emérito irá a la casa del Padre en 2022? Vi entonces al Papa Francisco, dudando mucho en firmar un documento. Miró el mapa, en el que solo aparecía Occidente, Europa, América, África, y dudó en firmar el documento. Interpreté: el Santo Padre tendrá que tomar una decisión muy importante, que podría cambiar el rumbo de Occidente. Luego vi la bandera brasileña, manchada de sangre, o pintura roja. La Virgen María apareció, tomó la bandera y la agitó, quitando la suciedad roja de la bandera. Interpreté:
En Brasil habrá un periodo violento, o una gran embestida del comunismo, pero la Virgen vendrá al rescate del país. El globo terráqueo siguió girando, y vi el número 2023, con más claridad y distinción. Luego vi enormes batallones marchando, pero lo extraño fue que había un silencio muy grande. Como en la imagen del encuentro militar, volví a sentir esa sensación de que algo no era exactamente así. Me pregunté, ¿habrá un comienzo de guerra? ¿Será silencioso? Era otra vez la sensación de un conflicto, que no se sentirá, ni se verá, ni se oirá. Aquí era muy difícil de entender. Luego vi al Papa, corriendo hacia un avión. Iba acompañado de guardias de seguridad, y casi corría. No vi la cara del Papa. Sentí. El Papa necesitará salir de Roma, por alguna razón urgente. En ese momento, el globo terráqueo giró, y vi los números 2023 y 2024. Así que vi solo guerra. Vi gente viendo escenas de guerra en la televisión. Me pregunté, ¿el mundo verá los horrores de una guerra en 2024? ¿Aparecerá esto en las televisiones? ¿O es un conflicto que solo presenciaremos, no será propiamente físico? La certeza de un conflicto me pareció clara, pero la naturaleza del mismo no. Luego hubo un salto cronológico. En el globo terráqueo, vi pasar rápidamente los números del 2024 al 2029, y apareció una gran luz en el cielo. Interpreté, habrá conflictos o problemas, hasta el 2029. En ese año habrá alguna señal en el cielo. Luego vi que se izaba la bandera de Japón, y la gente la aplaudía. Interpreté, Japón hará algo que no se olvidará. El país hará algo que será aplaudido. Luego el globo se detuvo en el año 2029, y vi a mucha gente mirando al cielo. Interpreté, en 2029, el mundo mirará al cielo, y los conflictos y las guerras en la tierra, tendrán que parar. Después de eso, no vi nada más. Me llama la atención, que nuevamente, el año 2029, apareció como el final, o el cierre de algo. Instrucciones para la batalla final. 12 de mayo de 2020. Durante un retiro, el sacerdote tuvo una locución interior, que consideró muy fuerte, de mucha intensidad. Estaba en silencio, meditando, cuando sintió el impulso de tomar su diario espiritual, y comenzar a escribir las inspiraciones, que venía teniendo desde hacía unos meses. Miró la imagen de Nuestra Señora de Fátima y sintió, como si ella lo estuviera guiando, sobre lo que debía escribir. A continuación, lo que escribió. El aviso se acerca. Los días de prueba están en el horizonte, como una tormenta que se anuncia. Ya es posible ver en el horizonte las nubes pesadas, y las luces de la tormenta. Ya se escucha el sonido de los truenos. La señal de mi Señor será grande. El mundo quedará atónito por su poder. Pero poco después de que Él dé la señal, la ciencia, al servicio de los poderosos, convencerá a muchos de que se trata de un fenómeno natural, o de algo que no necesita de la intervención divina para suceder. Pero los hijos de la luz sabrán, que es la señal para que caminen hacia los refugios. Una cruz, en la frente de los hijos de la luz, será la marca. La frente de un hijo de la luz, tendrá esa cruz luminosa, que solo unos pocos podrán ver. El mal es tan astuto y malicioso, que muchos en muchos lugares del mundo, recibirán la marca de la bestia sin saberlo. Otros huirán para evitar recibir la marca. Otros más recibirán la marca, para poder ayudar a los hijos de la luz. En el futuro, quien no tenga esta marca, no podrá comprar ni vender. Así, algunos, mártires espirituales, ofrecerán sus cuerpos, para poder ayudar a los hijos de la luz. Sufrirán mucho, estarán enfermos y confundidos. Sin embargo, el Señor enviará a sus ángeles, para consolar a estos pobres sufrientes. Los refugios estarán protegidos por ángeles poderosos, y la comunicación se volverá espiritual una vez más. El Señor no abandonará a los hijos de la luz. Los ángeles llevarán la Santa Comunión, a muchos que se refugian en sus casas. Los sacerdotes que estén totalmente consagrados a su Señor, serán bilocados, o transportados misteriosamente a varios lugares, para ministrar a los hijos de la luz.
Algunos sacerdotes morirán de agotamiento y cansancio, pero esto será un gran honor para ellos. Poco antes de la tribulación, el Señor advertirá a muchos sacerdotes y personas consagradas. Las personas verán una llama ante sus ojos. Deben seguir esta llama, porque es el Espíritu Santo, que indica un refugio. Sigan esta llama. Una persona con la llama sobre su cabeza, y no delante de ella, ya está en un refugio. Veréis de nuevo, los milagros que experimentaron los apóstoles una vez. Muchas almas, en todo el mundo, están siendo advertidas de estas cosas. Habrá una verdadera multitud, un ejército formado y dirigido por mí, vuestra Señora. Advertiré personalmente a muchos en todo el mundo, poco antes de que todo esto suceda. Veréis nuevamente los milagros, que antaño experimentaron los apóstoles. Muchas almas, en todo el mundo, están siendo advertidas de estas cosas. Habrá una verdadera multitud, un ejército formado y dirigido por mí, vuestra Señora. Advertiré personalmente a muchos en todo el mundo, poco antes de que todo esto suceda. Yo, vuestra Señora, y vuestra Madre Celestial, seré el gran general, y junto con mis hijos, marcharemos a la batalla final. Pero antes de esta batalla, el mundo verá la batalla de la cátedra de Pedro. El diablo sabe que el infierno nunca vencerá a la iglesia, por eso desea tanto el trono de Pedro. La guerra de la cátedra petrina ya ha comenzado. Esta guerra es el preludio de la batalla de la reina. La cruz gigantesca. 25 de marzo del 2021. Por la tarde. Cuando el padre Oliveira iniciaba la celebración de la misa, el tiempo empezó a cambiar, indicando la posibilidad de lluvia. Fue precisamente durante la consagración, que los truenos y relámpagos se intensificaron, y el padre contempló una cruz enorme. Esta cruz tenía su base colocada sobre el altar, y se extendía hasta una altura que era difícil de calcular. La cruz irradiaba una luz intensa. Después de esto, presenció ángeles descendiendo alrededor de la cruz, cada uno con sellos, una pequeña pieza similar a una marca, que se usa para sellar cartas, con un tono que recordaba las brasas encendidas. Los ángeles, cuyo número no se contó, siguieron descendiendo, y se dispersaron en varias direcciones. Esta visión se repitió, cuando el padre elevó el cáliz, después de lo cual se produjo una fuerte tormenta. Después de concluir la misa, y regresar a casa, el padre pasó un tiempo en la capilla, preguntando a Dios sobre el significado de esta visión. Tenía la sensación, de que podría estar relacionado con una fecha en particular. Tal vez el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz, o incluso el Viernes Santo. En ese momento, compartió. Debo confesar, que la primera fecha me llamó más la atención, dada la gloriosa manifestación de la cruz. Los ángeles que descienden con sellos, podrían significar que en un día así, el Señor iniciará algo. Estos ángeles pueden descender para sellar a individuos, comunidades, o lugares para lo que pueda venir. El padre Oliveira no estaba seguro de si los presentes en la misa habían notado algo inusual, ya que creía que podría haber pasado más tiempo de lo habitual, sosteniendo la Eucaristía y el cáliz en alto. Nadie mencionó nada al respecto. Exactamente un año después de este evento extraordinario, el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Revelación sobre la guerra. 2 de junio de 2022. Antes de la misa, el padre Oliveira recordó una visión de una guerra futura, que había experimentado previamente en marzo de 2020. Sintió una fuerte intuición de preguntarle a Dios si lo que había visto sobre 2023, en relación con la guerra, realmente sucedería. La respuesta llegó cuando ya estaba en la iglesia. Estaba celebrando la misa versus Deum, de espaldas a la congregación. Había 7 personas, incluido el sacerdote, a las 10 de la noche. Estaban haciendo vigilia. Al levantar el cáliz, pudo ver, por su reflejo, la parte trasera de la iglesia. La puerta estaba cerrada. A través de las ventanas, la oscuridad del exterior se rompía con destellos, como los relámpagos de una violenta tormenta. Reconoció que se trataba de una escena de guerra.
Durante la oración después de la misa, volvió a preguntar a Dios si habría guerra en 2023. Recibió una respuesta en su corazón. La guerra ya comenzó en 2020. Es solo velada, escondida. La situación no es, ni será, peor, porque mi madre haya intervenido. Por eso, vivan cada día de este año, con alegría y esperanza, porque a partir del año que viene, verán lo que les he mostrado. Los lugares de culto y de profunda devoción, soportarán mejor este momento, porque mis ángeles estarán en orden de batalla, custodiando esos lugares. El sacerdote entendió que las visiones que había tenido se cumplirían. Sin embargo, la intensidad, o severidad, había sido afectada positivamente, debido a la consagración de Rusia y Ucrania, hecha por el Papa Francisco. El llanto de las madres. 2 de febrero del 2023. El 2 de febrero, el padre Oliveira se despertó a las 4:04 de la mañana, de una terrible pesadilla. Esto es lo que soñó. En un lugar amplio y oscuro, como un hangar abandonado, el sacerdote estaba de pie en una especie de escenario. Frente a él había una multitud de mujeres. Todas ellas, vestidas de diversas maneras, ricas y pobres. Sostenían bebés en sus brazos. Y todas, sin excepción, lloraban desconsoladamente. Pensó, este es el Señor, mostrándome los muchos abortos que hay en el mundo. Entonces una voz que no pudo identificar, le dijo, no se trata de abortos, aunque ese mal es grande. Los niños aquí están en el regazo de sus padres. Una de las mujeres, que estaba de pie más cerca, miró al sacerdote con lágrimas en los ojos. Él le preguntó, ¿por qué lloras? Ella no dijo nada, simplemente abrió la pequeña manta que envolvía a su hijo, y se lo mostró. El niño estaba deforme. Sus pies y brazos estaban torcidos, y la forma de su cuerpo era extraña. Otras mujeres también comenzaron a mostrar a sus hijos. Todas ellas revelaron problemas similares con sus bebés. Al ver a una mujer con un niño, que parecía estar perfecto, el sacerdote comentó, este parece estar bien. ¿Por qué lloras? Entonces dijo algo, que lo llenó de inmensa angustia. Hay algo, que no va bien en él por dentro. De repente, el sacerdote vio la imagen de la Virgen María, flotando sobre todas las madres. Ella tenía al niño Jesús en sus brazos, y ambos lloraban. Sus lágrimas caían como una lluvia brillante, sobre estas madres. Entonces, el sueño terminó. Después de un tiempo de discernimiento, concluimos que no debíamos tratar de interpretar, sino resaltar la presencia de Nuestra Señora de las Lágrimas y el niño Jesús con las madres. Como la revelación es de origen divino, su significado es principalmente espiritual. Debemos rechazar la tentación de los chismes adivinatorios, y confiar en Dios incluso en sus misterios. El enfoque adecuado de la revelación citada, no debe dirigirse al dolor, sino al consuelo espiritual de esas mujeres, y que el significado de lo que las aflige, sea simbólico, no literal. Por mucho que las madres se estremezcan de miedo, ante las noticias impactantes de bebés con malformaciones, nunca deben perder la fe, y no pecar contra Dios. Deben recordar que Dios está con ellos. Él protegerá sus vientres, sus corazones y sus hijos. Con las lágrimas de su madre, Él podrá contener cualquier situación. En la hora del dolor, mediten en el amor del Señor por las madres, tan grande que quiso tener una. Todas las madres le recuerdan a la suya, la más admirable de todas. Jesucristo y la Santísima Virgen, nos escuchan cuando clamamos a ellas. Al tenerlas en el corazón, cualquier tentación será silenciada. Así nos dice el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis más. Velad, meditad en el silencio de vuestro corazón. El mayor tesoro que jamás existió. 23 de febrero del 2023. En la madrugada del 23 de febrero, el padre Oliveira tuvo otro sueño altamente simbólico. Esta vez, al despertar, no sintió la intuición de mirar la hora, sino que percibió que había recibido una revelación. En el sueño, el sacerdote se encontraba en un campo, en un lugar que parecía una finca. Era de noche. Vio, al pie de una gran higuera, a un hombre mayor, de barba larga, bien vestido, con traje de época, y boina. Un farol de modelo antiguo, colgado del árbol lo iluminaba.
A su lado, se veía un hermoso cofre de madera. El hombre, con una pala cavaba un hoyo, y al mismo tiempo lloraba. El sacerdote se acercó, y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Arrastrando el cofre hacia el agujero, el anciano, con mirada dulce y voz ronca, respondió, enterrar el mayor tesoro que jamás haya existido. ¿Pero por qué? Preguntó el sacerdote. Porque mi patrón me lo ordenó. El padre Oliveira se sintió muy triste por el anciano. Entonces preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Seguiré sirviendo a mi patrón, respondió el hombre. Porque, aunque esté enterrado, el tesoro aún existe. Después de esta frase, el sacerdote despertó. Aquella misma mañana, vio la noticia de que el Papa había emitido un documento, restringiendo la celebración de la misa tridentina. Comprendió que el sueño estaba relacionado con esto, pero posiblemente trataba no solo del rito, sino también de otros elementos vinculados a la sagrada tradición. Esto estaba personificado por el anciano, que a pesar de estar triste, no mostraba ningún tipo de odio hacia el patrón. Al contrario, parecía pacífico. Sin embargo, el sacerdote no comprendió si el sueño describía espiritualmente lo que ya había sucedido, o si profetizaba algo que aún debe suceder. Entiendo que si la revelación enfatizó el hecho positivo, de que el tesoro continúa existiendo a pesar de estar escondido, es porque el enemigo tenía un plan para destruirlo, pero no pudo llevarlo a cabo. Y el énfasis en que no es el fin del tesoro, parece indicar que un día, será desenterrado. Oremos por la tradición de la Iglesia, que tanto ha sufrido en estos tiempos oscuros. Para que su tesoro no permanezca escondido por tanto tiempo, y todos puedan ver pronto, a la luz del día, las riquezas que se conservan en él. La locución del ángel de la guarda. El 12 de marzo. El padre Oliveira sintió que su ángel de la guarda, lo impulsaba a ir a la capilla. Obedeciendo al ángel, comenzó a orar ante el Santísimo Sacramento, alrededor de las 11:30 de la noche. En un momento dado, recibió una locución interior, que anotó en su cuaderno. Permaneció allí orando, hasta alrededor de las 12:45 de la madrugada. La mayor parte de la locución, estaba dirigida a la propia vida espiritual del sacerdote. A pesar de ello, aceptó hacer público el contenido, ya que muchas otras personas, también podrían aplicar esas enseñanzas a sí mismas. Se discutió el papel de los ángeles guardianes, y se anunció que el sacerdote recibiría 3 revelaciones más este año, una de las cuales le traería la gracia para discernir todas las demás. También se le advirtió que los falsos profetas, verían sus predicciones cumplidas, pero que no se debía perder la paz por ello. El ángel habló sobre la manera correcta de tratar las profecías, que deben servir para vivir mejor el presente, en unión con Dios, recordando que Él está en control de todo, y es el único que sabe todas las cosas, y que esta parte debe ser contada a todos aquellos que buscan novedades. Otro mensaje dirigido a todos, es que debemos recordar siempre, que el camino al cielo es a través de la Santa Misa, la confesión, la adoración eucarística, la devoción a Nuestra Señora, y la intercesión de los santos y ángeles. Esto es lo que la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado, y siempre nos enseñará. El tercer mensaje dirigido a todos, es una petición de oraciones por los obispos. El corazón de nuestro Señor, está entristecido por la falta de oraciones por ellos, ya que están siendo fuertemente atacados por las huestes infernales. Doblemos pues, nuestras rodillas por esta causa, añadiendo esta intención a nuestras oraciones, penitencias cuaresmales, y coronillas de lágrimas. Coronilla, corona de las lágrimas. Tenía en sus manos un rosario, que ella misma llamaba corona. Las cuentas brillaban como el sol, y eran blancas como la nieve. He aquí el contenido de la locución. Hermano, tú sabes bien, que yo he estado contigo desde el principio de tu existencia. Te acompaño en cada paso, en cada palabra, en cada lección. He visto toda tu historia, todos tus éxitos y fracasos, todas tus victorias y derrotas, toda la gracia y todo el pecado. He adorado al Señor contigo, he estado a tu lado en cada santo sacrificio que has celebrado. Te he acompañado en cada sacramento administrado por tus manos, que son las manos del Señor.
He visto muchos milagros realizados por el Señor a través de ti, incluso aquellos que tú ni siquiera percibías. Me entristeció tu pecado, que impidió mi ayuda, en los momentos en que tu debilidad fue mayor que tu amor. En resumen, siempre he estado contigo, estoy contigo ahora, y estaré contigo hasta el día de tu juicio, suplicando por tu salvación, para que juntos, podamos entrar por la puerta de la Jerusalén celestial, destinada a almas como la tuya. Hoy, de manera particular, vengo a decirte algunas palabras, para que puedas conocerlas y conocerlas. Que, con la ayuda de la gracia, puedas continuar por el buen camino, y encontrar la paz. Hermano. Primero quiero decirte, que debes confesar frecuentemente tus pecados, y con profunda contrición. No permitas que la gracia, sea sofocada por tus pecados. Mantente puro, humilde y teme al Señor. Examina siempre con sinceridad tus decisiones, pensamientos, palabras y acciones, para que no ocultes nada a tu confesor. El Señor se complace mucho con un sacerdote humilde, que no solo confiesa, sino que también confiesa con frecuencia. Lucha contra la tentación. Nunca dejes de pedir mi ayuda en cada batalla, en cada duda, en cada debilidad. Recuerda que estoy aquí para ayudarte. Hermano, no dejes que la rutina te haga olvidar quién eres. Me dio mucha tristeza cuando vi, en una ocasión, que pasaste frente al sagrario sin hacer la genuflexión. Nuestro Rey está allí, hermano, nuestro Dios está allí. No dejes nunca de reverenciarlo como debes. Hermano, sé de tus batallas, de la guerra que libras contra los demonios. Yo lucho a tu lado, pero me preocupo cuando veo que te aventuras solo. No caigas en esa trampa. Hermano, quiero que en los próximos días, sección eliminada para preservar la privacidad, para que se aleje de tu corazón toda agitación. Has estado mirando demasiado al futuro. Tu cabeza está en el mañana, haciéndote olvidar que la eternidad está aquí, en el presente. Ninguna profecía es buena, si no te hace vivir mejor el presente. Es para que vivas profundamente el presente, y su gracia que el Señor te ha mostrado fragmentos del futuro. Estos fragmentos no tienen otra función, que mostrarte que Él, nuestro Señor y Dios, está al mando. Están surgiendo muchos falsos profetas, e incluso acertarán en algunas predicciones. Tú, en cambio, mantén la paz. No hagas caso de nada que llene de temor tu corazón, porque el temor viene del enemigo. Mira a la Eucaristía, mira a tu Inmaculada y Santa Madre, y mantén la confianza en toda adversidad. Tú sabes muy bien que muchas veces, no tuviste el discernimiento sobre lo que veías. Esto se debía a aspectos de ti mismo, que todavía necesitan ser santificados, o purificados. Nuestro Señor, y Dios que todo lo sabe, te envió un asistente, al que yo mismo busqué, para que no te equivocaras en lo que tenías que decir. Eres un hombre débil, que necesita ayuda y fuerza. De lo contrario, caerás por ti mismo. Por eso te digo, hermano, humíllate ante Dios y reconoce siempre quién eres, un siervo miserable, necesitado de gracia. Sé que tu preocupación por el futuro, nace de muchos planes y proyectos, que son buenos. Sin embargo, hermano, aunque sean buenos, si continúan robándote el presente, caerás enfermo en el cuerpo, y en el alma. Hermano, proclama al pueblo, que el camino es siempre el mismo. Recordad a vuestro rebaño, que ninguna profecía cambiará esto. El camino está en la Santa Misa, en la Santa Confesión, en la adoración eucarística, en la devoción a la Santa Madre de Dios, en la ayuda de los santos, y de nosotros los ángeles. Decid a los curiosos que la novedad es esta. Dios es quien sabe todas las cosas. Tengo unas palabras más para vosotros. Quiero que pidáis, y esta petición os la traigo directamente de nuestra reina, que todos oremos por los obispos. Sí, hermano, es necesario orar por los obispos. El corazón de nuestro Señor está entristecido por la falta de oración por los obispos. Muchos han alzado la voz contra el Santo Padre y los obispos. En todo el mundo se levantan personas que lanzan flechas de fuego contra los sucesores de los apóstoles. Os digo algo importante. Hay obispos santos. Obispos que sufren por esto.
Por eso, hermano, pedid a vuestro rebaño, que ore por la santificación de los obispos. Que oren por los obispos fieles, que sirviendo a su conciencia, solo desean servir a nuestro Señor. Eso es lo que te pido, hermano. Rodillas en tierra por los obispos. Hay muchos obispos santos que sufren, porque no tienen a nadie que se sacrifique por ellos. La misión de un obispo no es fácil. Por favor, no permitas que en tu rebaño se murmure contra los obispos. Al contrario, haz que oren más por ellos, porque el infierno está haciendo un gran ataque al episcopado en todo el mundo. Ora especialmente por tu obispo, que es bueno y misericordioso. Finalmente deseo anunciarte que estás entrando en el último tiempo profético de tu vida. Recibirás, este año todavía, 3 revelaciones más, una de las cuales será la gracia del discernimiento de todas las demás. Después de eso, irás a otra misión. Allí servirás al Señor de otras maneras, porque todo lo que había que decir para este tiempo, ya está dicho. Yo continuaré contigo. Sigamos rezando juntos un poco más. Invito a todos a ofrecer el Santo Rosario por los obispos del mundo entero, y especialmente por los de nuestras propias diócesis. Hagamos un sacrificio extra por esta intención, que podría ser levantarnos temprano, un día antes para rezar el rosario, la coronilla de las lágrimas, o la adoración eucarística en una vigilia. Dios ama al episcopado, y nos quiere unidos a sus pastores. Al orar por ellos, ayudaremos a santificar al clero, y consolar al Sagrado Corazón de Jesús, con la amorosa compañía de los santos ángeles. La lucha espiritual del Padre Oliveira. El 5 de mayo de 2023, una monja del nordeste de Brasil, tuvo un sueño con un sacerdote. Vestido con una sotana negra, estaba de pie en la sala de una casa. De pie, leía un cuaderno que sostenía frente a su cara. Dejó el cuaderno, y con cara preocupada miró a la monja. Su fisonomía se podía ver con detalle. La escena cambió. La monja estaba ahora con las otras hermanas, frente al televisor, viendo las noticias. El reportero dijo: nadie lo conoce. Pocos saben su verdadero nombre e identidad. Él responde al nombre de Padre Oliveira, y en medio del caos que vivimos, ha sido la esperanza de muchas personas. Ya ha curado a 3 personas, y hay más personas que lo buscan. En ese momento, se preocupó, y miró a las hermanas que estaban con ella. No dijo nada, pero sintió que era una trampa tendida por el diablo, para atrapar al sacerdote. Volvió a mirar la televisión, y vio al reportero, mostrando escenas de personas sufrientes y enfermas. Algunas estaban pálidas y con los ojos enrojecidos. De sus bocas salían sonidos sibilantes, similares a los de alguien que sufre un ataque severo de asma. El reportero mostró a 2 mujeres, que habían sido curadas por el sacerdote. Una era una mujer joven. La otra, una mujer mayor. Le preguntó a una de ellas: ¿fue el Padre Oliveira quien te curó? ¿Pero cómo, si no lo conoces? Le recé con mucha fe, y él vino a mí y me curó. Ella respondió. La escena cambió nuevamente. La monja vio una enfermería con bebés, en incubadoras. No presentaban síntomas externos, pero estaban enfermos. El reportero anunció que mostraría a uno de los bebés, que era la tercera persona curada por el sacerdote. El sueño terminó en ese momento. La monja se despertó con una sensación de alegría, al comprender que el sacerdote sería un instrumento del Señor, en tiempos difíciles y de miedo, al comprender que el diablo intentaría perderlo a través de tentaciones y trampas espirituales. Sintió que el sueño era una exhortación a orar aún más por él. Meses después, encontró una foto del sacerdote que había visto al principio del sueño, y me dijo su nombre. El Padre Oliveira me permitió confirmar que efectivamente era él. Oremos para que Dios proteja a este sacerdote contra las trampas del enemigo, en medio de sus misiones y batallas espirituales. La locución de Nuestra Señora de Fátima. 17 de junio del 2023. Durante varias semanas, el Padre Oliveira sintió la compañía de la Virgen María, durante las misas que celebraba.
También tuvo varias intuiciones místicas durante este periodo, sintiendo que estaba a punto de recibir una nueva revelación. El día 17 de junio, alrededor de las 3:10 de la mañana, el sacerdote se sintió obligado a ir a la capilla. Se sentó ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima, comenzó a recibir una locución interior, y la anotó en su cuaderno. El mensaje que recibió, organizó y complementó aquellas intuiciones que poco a poco iban llegando a su corazón. Nuestra Señora profetizó que en octubre comenzaría el periodo de la Gran Tribulación, anunciada en sus apariciones, vinculándolo al tercer secreto de Fátima. Anunció el avance de la guerra, nuevas catástrofes naturales, enfermedades físicas y males espirituales. También presentó el remedio para la tribulación, el uso de los sacramentales, la adoración eucarística, y el rezo del Santo Rosario. Pidió oraciones por los sacerdotes, obispos y el Papa. Nos exhortó a todos a ser valientes, y nos prometió su cuidado. Compartió detalles cruciales adicionales, pero pidió que se los mostraran solo a 3 personas específicas. Sin dar más detalles, insinuó que estos detalles serían parte de una misión futura. Finalmente, nos dio Eclesiástico 18, del 7 al 14, para meditar. El pasaje habla de la misericordia de Dios, que está presente de manera perfecta, incluso en el momento de su reprensión. El contenido de la revelación. Querido hijo, escucha con atención. En octubre de este año comenzará un periodo de gran tribulación, como lo predije cuando estuve en Francia, Portugal y España. En estas 3 ocasiones, he hablado sobre la causa de estas tribulaciones. Prepárate, sobre todo espiritualmente, porque este periodo no vendrá de manera estruendosa, sino que será gradual, y se extenderá lentamente por todo el mundo. La guerra que ha comenzado se intensificará, como ya has visto antes. Habrá sequías, fuertes tormentas y terremotos, en varios lugares del mundo. Pero como dijo mi divino Hijo, cuando escuches tales rumores, no temas. Usa siempre la medalla milagrosa, a partir de hoy, y distribúyela también a tu rebaño. La enfermedad no será el único mal que se extenderá, el mal espiritual será peor. La enfermedad, sin embargo, será un gran azote. Coloca la medalla de San Benito en tu puerta, y continúa usando el escapulario. Bendice las velas, el aceite y el agua. No dudéis más sobre el óleo del buen samaritano, bendecidlo y utilizadlo. Esforzaos por mantener el estado de gracia santificante, porque los demonios se lanzarán sobre la humanidad, con tentaciones muy fuertes, especialmente contra los sacerdotes. Rezad por ellos, y rezad también por vosotros mismos, porque sois sacerdotes. Recordad siempre quiénes sois. Rezad también por vuestro obispo, y por todos los obispos. Rezad mucho por el Santo Padre. Ayunad y haced sacrificios por él. Yo, vuestra madre y reina, estaré con todos los que se han confiado a mi cuidado, y no abandonaré a ninguno de mis hijos, como os he prometido muchas veces. Hay que decirlo, estos acontecimientos forman parte de lo que os predije en mi tercer secreto en Fátima, Portugal. El 13 de octubre os daré una señal, como me habéis pedido. Por eso os revelé esta fecha. Dios me ha encomendado proteger, con los santos ángeles a mi servicio, a todos aquellos que me han entregado su vida. Una gran devastación se originará en Rusia, instigada por el dragón del infierno. Esto causará estragos en el mundo entero. Pero no temas. Este es el momento oportuno para la santidad. Recuerda, los santos más grandes, surgieron en tiempos de profunda oscuridad. Las tribulaciones, especialmente esta, no deben ser enfrentadas con miedo y cobardía, sino con amor y coraje. Entiende, hijo mío, que es por eso que te he llamado en esta hora, para recordar y proclamar que el tiempo de la santidad es ahora, hoy, no mañana, sino en este mismo momento. La adoración eucarística debe ser tu ancla, y la cadena de esa ancla, el Santo Rosario. La adoración eucarística, los actos de reparación, y los sacrificios unidos al Santo Rosario, pueden cambiar todas las profecías. No olvides esto. La adoración y el Santo Rosario.
Haced penitencia, ofreced sacrificios por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, y por la santificación del clero. Recordad que el Señor todo lo sabe, y todo lo manda. Pronto llegará el triunfo de mi inmaculado corazón. Permaneced fieles en este tiempo de purificación, confiad en la ayuda de vuestro ángel custodio. El tiempo de los santos es ahora. Orad, hijo mío, orad y permaneced vigilantes, como os he convocado hoy. Orad, y velad. Eclesiástico 18, del 7 al 14. Lo que está entre paréntesis, muéstralo solo a Lucas, y a otros 2 testigos. A su debido tiempo, te diré lo que debes hacer, confiando y agradecidos a la Santísima Madre, que así como estuvo con su Hijo, durante su pasión en la cruz, estará con nosotros durante la gran tribulación, podemos enfrentar este periodo de la manera correcta, con amor y coraje. El triunfo del Inmaculado Corazón, está cerca. La señal del 13 de octubre. El 13 de octubre de 2023. El padre Oliveira recibió la señal, que le había sido predicha el 17 de junio. Sometió el asunto a su director espiritual, quien consideró que los detalles debían mantenerse en secreto, por tratarse de asuntos personales. Sin embargo, le permitió hacer pública una información. De forma atenuada, el sacerdote experimentó, ese día, el fenómeno de la iluminación de las conciencias. Varias revelaciones católicas anuncian, que pronto, todas las personas verán, simultánea e individualmente, sus propios pecados, y el estado de su alma, tal como es visto a los ojos de Dios. Este acontecimiento, se llama iluminación de las conciencias. En la profecía de Nuestra Señora de Garabandal, la más conocida sobre el tema, el acontecimiento en el que esto ocurrirá, se llama aviso. Las revelaciones anuncian, que este será un momento terrible, de gran dolor y arrepentimiento, pero también de conversión. Los buenos y humildes, ante sus propios errores, tendrán una gran contrición, y aumentará su amor a Dios. Los malvados y orgullosos, por el contrario, lo odiarán aún más. Para vivir mejor este momento, por tanto, es necesario estar debidamente preparados, con el sacramento de la confesión al día, y ejercitando las virtudes, especialmente la humildad. La multitud que se acerca. Febrero, abril y mayo, de 2024. El 28 de febrero de este año, la monja del Nordeste tuvo un sueño con el padre Oliveira. Ambos estaban de pie en una playa. A lo lejos, a lo largo de la orilla, muchas personas caminaban hacia ellos. Una gran embarcación, tripulada en su mayoría por hombres, también se acercaba desde el mar. La gente que venía de tierra, estaba rezando. Los que estaban en la embarcación, en cambio estaban muy agitados. La monja dijo, «Vienen a buscarte». «Déjalos venir», respondió. «No huiré». A la mañana siguiente, mientras la monja rezaba por el sacerdote durante la Santa Misa, su ángel le dijo, «Muchas almas vendrán al sacerdote, pero él será perseguido por sus propios hermanos, al igual que José». Ella entendió que este mensaje explicaba el sueño que había tenido. Esa tarde, mientras rezaba nuevamente por el padre Oliveira, tuvo una visión. Ella lo vio en la misma casa, donde lo había visto la primera vez que lo había soñado, en mayo de 2023. Estaba de pie junto a una mesa de cristal, mirando una pequeña caja azul, que estaba sobre la mesa. Sobre ella, había un lirio blanco. Ella no entendió el significado de la revelación, pero el propio sacerdote, al oírlo, lo interpretó como una señal, de que una petición que había hecho a Dios sería concedida. La noche del 10 de abril, la monja volvió a soñar con el sacerdote. Tenía una pierna herida, y caminaba con gran dificultad. Al oír el sueño, lo interpretó como un símbolo de sus luchas personales. El 30 de mayo, mientras oraba por el sacerdote, nuestro Señor le dijo, «Lo que comenzó pequeño, se hará grande en todo el mundo». Esta declaración la impactó profundamente, y sintió como si nuestro Señor tomara al sacerdote en sus brazos, invitándolo a descansar en su corazón.
Entiendo que la revelación de la playa muestra simbólicamente a los fieles laicos, representados por las personas que caminan, acercándose al Padre Oliveira en espíritu de oración, mientras los miembros del clero, representados por los hombres del barco, se acercan de manera atribulada, debido a la tribulación que sufre la Iglesia. Oremos por la Santa Iglesia y por el Padre Oliveira. Que él sea fortalecido, y pueda avanzar en su misión, de la cual no huirá. Mensaje del Padre Oliveira, a Río Grande do Sul. 8 de mayo de 2024. Muchos han preguntado por mí y por el Padre Oliveira, debido a esta terrible situación, que está devastando nuestro estado, Río Grande do Sul. Estoy bien, gracias a Dios. Resguardado en un lugar seguro, y ayudando a la gente en todo lo que puedo. El Padre Oliveira también está bien, y trabaja incansablemente para ayudar a las personas sin hogar. Agradecemos a todos por su preocupación y oraciones. Le pedí que escribiera un mensaje para los que sufren, y enseguida escribió lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas de Río Grande do Sul, el tiempo que estamos viviendo, exige de nosotros fe, esperanza, y sobre todo caridad. Nuestra bondadosa Madre, por su amor, ha advertido muchas veces nuestros corazones, sobre los tiempos difíciles que vendrían. Ya sean estos tiempos difíciles provocados por nosotros mismos, o por desastres naturales, ahora es el tiempo de ser santos. Ahora es el tiempo de poner en práctica, lo que ella nos ha pedido tantas veces. Sus advertencias y llamados, no tendrían sentido, si ante las pruebas, no respondiéramos con fe, amor y esperanza. Seamos fuertes, signos de esperanza, y sobre todo, no tengamos miedo. Al final, su corazón inmaculado siempre triunfará. Pongamos nuestro estado en las manos de la Virgen María. Ella y su divino Hijo, nuestro Señor, están con nosotros, rescatando, albergando, alimentando, abrazando y llorando, a través de cada persona, que por amor a Dios y a sus hermanos y hermanas, nos ayuda, y nos ayuda. Hermanas, está actuando en este momento. Dios las bendiga. La proclamación que declarará el inicio de la guerra. Junio y julio, de 2024. El 22 de junio de este año, el Padre Oliveira me contó, que desde hace meses, tiene una fuerte intuición, de que la próxima gran guerra comenzaría después de una declaración de Francia. Sin haber compartido esta información con nadie, me dijeron el mismo día, en un evento en Sao Paulo, que un sacerdote canadiense, Padre Michel Rodriguez, acababa de profetizar prácticamente lo mismo. Que Francia declararía la guerra a Rusia, y esto marcaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces comenté esto con la monja del Nordeste, ya que, en agosto del año anterior, ella había recibido una revelación de nuestro Señor, diciendo que el comienzo de la Tercera Gran Guerra a gran escala, vendría después de una explosión en Polonia. Esa profecía, había sido anunciada de la siguiente manera. En la Ciudad de Sol, o Ciudad del Sol, Polonia, explotará un artefacto peligroso que provocará que otras naciones se unan a la guerra. Algunas lo harán, porque se verán directamente afectadas, mientras que otras lucharán en nombre de sus aliados. El 1 de julio, mientras adoraba al Santísimo Sacramento, la monja rezaba y meditaba sobre el inicio del conflicto, pidiendo al Señor que le mostrara su verdad. Como un soplo, llegó a su mente una frase, que según ella, no sonaba como una voz, sino como un recuerdo. En el pasado, Francia también declaró la guerra, después de la invasión de Polonia. Luego verificó la información, y efectivamente, el hecho había ocurrido el 3 de septiembre de 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto le llamó la atención, ya que el Padre Oliveira también le había comentado sobre una intuición, de que los conflictos se intensificarían en septiembre, o a más tardar, en octubre. Al día siguiente, durante la misa, la monja se sintió particularmente conmovida, por el versículo que dice, porque el Señor Dios no hace nada, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. 2 días después, el 4 de julio, mientras rezaba, su ángel le dijo, Polonia es la última barrera. Si cabe, se cumplirá la profecía que dice, que Rusia marchará sobre Europa.
Esta frase se refiere a una profecía hecha por la beata Elena Aello. Me parece, por tanto, que hay elementos de la Tercera Guerra Mundial, que serán repeticiones de la Segunda, como si Dios nos estuviera mostrando, que seguimos cometiendo los mismos errores, y en consecuencia, merecemos los mismos castigos. Oremos por la paz en el mundo, y la conversión de las naciones, porque ha llegado el tiempo del cumplimiento de las profecías. Otra fuente. Y el brasileño, Lucas Gelasio, ha hecho público un mensaje del 19 de octubre de 2024, del Niño Jesús, a una mística con la que tiene contacto. Incluso dice que se la presentó al padre Oliveira, y ambos se han ayudado mucho. Y el 19 de octubre, el Divino Niño Jesús, le reveló que el aviso, o iluminación de conciencia, ocurrirá inmediatamente después del fin del sínodo de la sinodalidad, si hay un cambio en la fórmula de la consagración eucarística de la misa. Aquí hablaremos sobre las implicaciones del cambio de las palabras de consagración del pan y el vino en las misas, quién está detrás de esto y qué sucedería si a raíz del sínodo se cambian las palabras, así como si no se cambian. Cuando la señora le dijo eso al padre Oliveira, este le preguntó si el aviso no vendría más, si se preservaba la fórmula de consagración. Y ella le contestó simplemente, que entonces tratarían de cambiar la fórmula otras veces. O sea, que el cambio en la fórmula de la consagración, no necesariamente es un fruto del sínodo de la sinodalidad, sino que le excede. ¿Y qué consecuencias tiene esto? El cambio en las palabras de consagración del sacerdote, sobre la hostia y el vino, haría que Jesús no se haga presente en la hostia y el vino consagrados. Cuando los discípulos se sentaron a la mesa con Jesús en la última cena, y se preparaban para celebrar la Pascua judía con él, ocurrió algo que nunca había pasado. El pan y el vino ordinarios, se transformaron en el cuerpo y sangre de Jesús. Lo cuenta Mateo 26, de esta forma. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y después de dar las gracias, se la pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La Iglesia enseña formalmente, lo que se llama la doctrina de la transubstanciación. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1376, expresa lo que fue adoptado en el Concilio de Trento, y sigue vigente hoy. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la substancia del pan, en la substancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor. Y de toda la substancia del vino, en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Y el Concilio de Trento declaró además, enfáticamente, que si alguien niega la enseñanza de la transubstanciación, y sostiene que Cristo está en ella como un símbolo, sea anatema, o sea condenado. Ave Crux, Ave María.